a estudiarlo y a estudiar el libro de los orígenes de todas las cosas, se da cuenta que uno pasa muchas veces de manera muy rápida este libro. Entonces, a la medida que se detiene uno al estudiar versículo tras versículo, va dándose cuenta la profundidad, muchas gracias, la profundidad de este libro como tal y la importancia de este libro también, porque pues es el desarrollo de toda la historia de la redención. Por eso no he corrido con el estudio de este libro. Créalas que en muchas ocasiones hay muchas predicaciones de Génesis y toman el capítulo 24 de una manera tan rápida que lo sacan en una sola. Nosotros con hoy completamos ¿cuántas predicaciones? Es solo el capítulo 24. ¿4? ¿6? ¿5? ¿3? Hoy completamos 5 predicaciones. Sí, con la de hoy. Completamos 5 predicaciones. La primera fue la de ¿cuál? Vamos a hacer un recuento. Un padre sabio. Y empezamos a ver el personaje principal. Bueno, uno de los personajes, porque este capítulo tiene 3 personajes. Uno de los personajes que fue Abraham. Y cómo es actuar de una forma sabia. Cómo los padres, si quieren ser sabios, cómo deben actuar. Y veíamos que debían que actuar dentro de la voluntad del Señor, conocer esa voluntad del Señor. Abraham conocía la voluntad del Señor, por eso actuó de manera sabia dentro de esa voluntad del Señor. Y algo que veíamos es que la voluntad de Dios nunca nos va a alejar de quién, de Él, nunca, sino por el contrario siempre nos va a acercar a quién, a Él. Sea que cualquier plan, propósito, sueños, anhelos que tengamos, pero que nos aleje de la presencia del Señor, téngalo por seguro que no es la voluntad del Señor, sino que todos los planes, sueños, anhelos que tengamos nos acercan a Él, está dentro de la voluntad del Señor. ¿Y cómo saberlo? Pues sencillamente escudriñando su palabra. Abraham tenía una relación muy íntima con el Señor. Veíamos desde el versículo 1, cuando el mismo Dios dice, y Jehová prosperaba en todo a Abraham. Tener una comunión muy íntima con el Señor. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos tener una comunión muy íntima con Dios. Esa fue la primera. Resumiendo, estoy haciendo el recuento porque ya hoy finalizamos el capítulo 24. Les quiero que nos vayamos bien, con un conocimiento bien claro de estos personajes, porque de aquí en adelante afecta también aún más la historia de la redención. El segundo personaje es el siervo fiel, muy bien. Dentro de ese siervo fiel veíamos que tenía 3 rasgos distintivos. El primero fue la obediencia como tal. Y dentro de esa obediencia vimos 3 características: la obediencia inmediata, la obediencia sabia y la obediencia humilde. Muy bien. 3 características que componía esa obediencia de ese siervo: la inmediata, la sabia y la humilde. Y nos servía para analizarnos a nosotros mismos cómo nosotros estamos obedeciendo a nuestro Señor. ¿De forma inmediata? ¿De forma sabia? ¿De forma humilde? O muchas ocasiones nos queremos robar la gloria de nuestro Señor para nosotros. Muchas ocasiones queremos actuar sin rogar al Señor que guíe nuestros pasos. Estamos viendo durante todo el capítulo cómo ese siervo ruega y ora continuamente, primero para que el Señor guiara sus pasos. Ahora ha estado orando para que el Señor pues, le dé la persona indicada, la mujer indicada. Le ha dado oración al Señor por haberle dado la mujer indicada. Después le daba adoración al Señor por permitir que le dijeran que sí, que se la podía llevar. Entonces es una constante adoración del siervo humilde. El segundo rasgo que veíamos, ¿cuál era? Para la tercera predicación. Un siervo paciente. La paciencia de este siervo, muy bien. Y algo que nos cuestionaba mucho es qué tan pacientes somos para esperar la voluntad del Señor. Vimos que el siervo le puso en su oración condiciones casi imposibles para cumplir, que era más fácil, compartíamos, que era más fácil que le hubiera dicho: Señor, cuando yo le hable que ella huele,
a lo que le pidió el siervo, entonces, y se cumplió, pero aún así el siervo no se aceleró, sino que esperó pacientemente y lo que hacía era mirar y callar, hasta que llegó a la pregunta exacta, precisa, ¿de quién eres hija? Y desarrollamos toda la predicación dentro de esta paciencia del siervo. El tercer rasgo, que es la cuarta predicación, ¿es cuál? La perseverancia. Un siervo perseverante. Un siervo que no interpuso en esa misión que tenía sus necesidades, sus dolencias, no sé, sus aflicciones, nada. O sea, él no interpuso nada, sino que simplemente él sabía que tenía que cumplir una misión y que esa misión era de suma urgencia y que sí o sí tenía que hacerlo. Al punto que veíamos cómo se enfrió la comida que le sirvieron al siervo mientras él esperaba y daba el mensaje y anunciaba lo que había, con el mensaje que había ido, hasta que tuvo éxito en su misión. Y para hoy vamos a ver el tercer personaje. Y el tercer personaje, y la predicación de hoy lo he titulado Una novia dispuesta. Una novia dispuesta. Una novia dispuesta. Estuve tentado, muy tentado, en finalizar el capítulo el domingo pasado, porque la sección que queda es corta, muy cortos los versículos. Pero hay mucha profundidad en estos cortos versículos de una novia dispuesta, mucha. Y por eso el Señor permitió que la alargara hasta hoy, para finalizar el capítulo. Porque hay muchas cosas que nosotros debemos que aprender de una simple respuesta de Rebeca. Pero esa respuesta cambió la historia de todos nosotros. Una sola respuesta. ¿Qué tan dispuesta estuvo Rebeca? Y nosotros somos la novia de Cristo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Pero para eso vamos a leer versículos 58 al 67. Oramos e iniciamos. Dice la palabra de Dios. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, ¿qué respondió? Sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y poseen tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguet. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por su mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar hoy, primer día de la semana, aquí en tu templo. Ayúdanos, Señor, a que podamos ver las maravillas de tu ley. Este mensaje, Señor, en el cual tú nos has dejado plasmado aquí en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a lo que tú has establecido aquí en tu palabra. Para que seamos hombres sabios, para que seamos siervos fieles, para que seamos una novia dispuesta. Por favor. Y permítenos, Señor, vivir cada día más como para ti, Señor. Cristo Jesús. Amén. ¿A quién le gustan las películas románticas?
A Jordan le gustan las películas románticas. A papá no, a papá le gustan más las películas de acción. Porque le ponen una película romántica y llora. Entonces él se hace el fuerte y quiere sacar ese macho que lleva por dentro y no quiere que lo veamos llorar viendo películas. Pero eso de un tiempito para acá, ¿verdad? Anteriormente no lloraba ni porque se machucara, ni por Batman. Ahora sí llora. A mí personalmente me gustan las películas románticas también. Y esas películas donde muestran ese amor así y ven desde lejos a su querido, a su amado y sale corriendo y se abrazan y cámara lenta, esa lluvia que cae así despacio que solo pasa en las películas, como que el tiempo se detiene y todo es color de rosas y florecen todo a su alrededor y vivieron felices para siempre. En parte es bonito, ¿no? Y uno dice, Y el que le gusta el romanticismo, muchas veces se enfrentan con el Antiguo Testamento y dicen, en el Antiguo Testamento no hay romance, o sea, todo es guerra, persecución, matanzas, el Señor destruye y manda a destruir. ¿Dónde está el romance en el Antiguo Testamento? Hay más romance en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero es que no sabe el contexto de esas palabras. O cuando el Señor iba y sanaba a los enfermos y sacaba a los endemoniados y hizo todo eso. O cuando los apóstoles vemos la característica de cada uno y está el apóstol del amor y cómo amaba a la iglesia y cómo oraba por la iglesia, pero no saben que ese apóstol oró para que encendiera fuego del cielo y consumiera a toda una ciudad. Pero los que no ven el romanticismo del Antiguo Testamento no se han detenido en esta parte de Génesis 24. Aquí hay romance puro. Aquí hay una disposición única y un romance en el cual el Señor obra en el corazón de Rebeca, obra en el corazón del siervo y obra en el corazón de Isaac. 3. Tanto que vemos el versículo 58. El contexto es que le habían puesto una traba al siervo de llevarse a su hermana y le había dicho, vea, déjenosla 10 días, déjenos disfrutarla 10 días más. Nosotros se la enviamos, no se preocupe, echa adelante y nosotros se la enviamos. El siervo vimos que no cede a esa petición, sino que ruega para que lo deje ir con ella de una vez. La condición es, bueno, lo que ella decida está bien. No sé dónde estaba Rebeca, pero muy probablemente ella había escuchado toda la conversación del siervo con su hermano, con su papá y con su mamá. Muy probablemente ella la había escuchado. Y había escuchado que todo lo que este siervo había vivido, por lo cual había pasado, y ahora lo que le estaba exponiendo a sus padres, a su hermano, todo era por la voluntad del Señor. Todo. Y lo veíamos hace 8 días que le respondieron Labán y Betuel al siervo, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. O sea, el argumento es, el Señor lo ha permitido, el Señor me ha mandado, el Señor de mi Señor me ha encomendado, déjenme venir. Y muy probablemente Rebeca, como le estaba diciendo, había escuchado toda esa conversación del varón, del siervo. No sé si tiene el mal de las mujeres de escuchar por detrás de la puerta, de afinar su oído cuando escucha las conversaciones a distancia, no sé. Pero lo que sí es que llaman a Rebeca y la respuesta de ella fue inmediata. Sí iré. Sí iré. De mi voz suena como muy tosco, pero en ese momento empieza ese romance, ese amor. ¿Por qué razón? Porque sin pensar Rebeca lo que Dios tenía preparado para ella, venía un desarrollo para toda la nación de Israel y por ende todos nosotros. En ese momento, con ese simple sí iré, empieza el desarrollo del cumplimiento del plan de redención.
Si algunas veces hemos pensado, bueno, ¿por qué soy salvo? O sea, ¿yo por qué llegué hasta este punto? ¿Por qué el cristianismo se desarrolló por todo el mundo? ¿Por qué hay tanto conocimiento de las cosas de Dios? ¿Por qué y por qué? Mire, la respuesta es simple. Son dos palabras. El desarrollo de todo el plan de redención. Sí, iré. Pare de contar. Con esta respuesta que le da Rebeca aquí a su papá, a su hermano y a su mamá, y por ende al siervo, tú y yo somos salvos. Tú y yo somos salvos. El Señor utilizó una respuesta tan simple para ejecutar todo su plan de redención. A persona común y corriente, porque hemos visto que lo que así hizo Rebeca era algo común. Bueno, lo de los camellos no, pero lo de darle agua al siervo sí era algo común. La atención hacia el siervo sí fue algo común. Y en eso tan común, ¿cómo Dios utiliza a esta mujer para desarrollar su plan de redención? Para desarrollar el cumplimiento de las promesas a Abraham. ¿Se acuerda cuál fue? Génesis 12, cuando le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con esto el Señor empieza, bueno, con Isaac empezó, pero aquí sigue o continúa el cumplimiento de esa promesa a Abraham. Un sí iré, sí iré. Ella no conocía a su futuro esposo, o sí lo conocía. No, no lo conocía. ¿A quién conocía? Al siervo, no más. No conocía ni a Abraham siquiera. Muy probablemente había escuchado, aparte de lo que el siervo había contado, muy probablemente había escuchado de Abraham porque era muy conocido en la época, pero que lo haya conocido, no. A Isaac, menos. O sea, no lo sabía. Ella iba a ciegas a encontrarse con un hombre en el cual iba a pasar el resto de su vida con él. No sabía nada de él. No sabía si iba a ser bueno o si iba a ser malo. No sabía si le iba a traer alegrías o si le iba a traer tristeza y desilusión el resto de su vida. No sabía. ¿Qué sabía ella? Ahora la pregunta, ¿qué sabía ella? Que todo esto era porque así Dios lo había mandado. Eso sabía ella. Que Dios lo había mandado. ¿En quién puso la confianza ella? ¿En el siervo? Que estaba contando las cosas. ¿En Isaac? Que ni siquiera lo había conocido. ¿En Abraham, su futuro suegro? Que lo más probable es que estaba pronto para morir. ¿En las riquezas que había llevado el siervo para impresionarla, muy probablemente? ¿O en el Señor, que estaba ordenando todo? Y sabía ella que todo era por voluntad del Señor. Un simple sí, iré. Vemos aquí un corazón dispuesto. Vemos aquí un corazón que quiere correr a los brazos de su futuro esposo. Y es interesante porque esta parte de la historia es un paralelo con la iglesia, con nosotros. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros al llamado del Señor? Estamos como Rebeca, que no lo pensó dos veces, sino que de manera inmediata su respuesta fue, sí, iré. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros al llamado que Dios nos hace, a las labores que el Señor nos hace a nosotros? ¿Estamos dispuestos como el profeta Isaías? Y quiero que vayamos un momento allá, Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tiene Alonso?
Léelo, por favor. 6:8. Sí. Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije: aquí me tienes, envíame a mí. Muy bien, gracias. Mira, ahora dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos así dispuestos? O como habla Mateo, vayamos allá, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, perdón, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda la enfermedad y toda dolencia en todo el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Qué estaba mostrando aquí con esta expresión? Que no todos están dispuestos. ¿Qué dice? Pedí al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Nosotros, como la novia de Cristo, decimos: sí, iré. Muy curiosamente, siempre ponemos obstáculos al llamado del Señor. Siempre. Y tranquilo, esto no es solo de nosotros. Esto es una constante de toda la raza humana. De toda. Si vemos los personajes de la Biblia, todos pusieron obstáculos al comienzo. Hay un personaje en especial que me gusta mucho, su historia, su vida, y es el profeta Jeremías. Y las promesas que Dios le da a Jeremías, me encanta. Pero cuando el Señor le hace el llamado a Jeremías, Jeremías vemos que no dice: sí, iré, sino que pone obstáculos. Pero al final, ¿qué hizo? Fue. Porque le dice el Señor: es que no es si tú quieres, es que vas a ir. Iglesia, aquí nos muestra esta respuesta de Rebeca, que nosotros no debemos conocer todo, porque Dios no nos va a revelar todo. Dios nos ha dado órdenes específicas, nos ha encomendado misiones específicas. ¿Quiere conocerlas? Están en la palabra del Señor. Y poco a poco lo hemos estado conociendo. Pero lo que sí nos asegura es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y es ahí donde podemos descansar en Él y poder dar esa respuesta: sí, iré. Pero no como una respuesta de salir del paso, porque la respuesta de Rebeca no fue para salir del paso, sino que fue una respuesta donde comprometió su vida junto a Isaac por el resto de su vida. A tal punto que lo que está haciendo es que el Señor obre. Ya. El Señor obre y ya. Y aquí empiezan a sonar las campanas de boda. Con este sí, iré. Seguimos, versículo 59. Entonces dijeron, de Génesis 24, entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Es interesante esta despedida que le hace Labán, Betuel y su mamá. Pero aquí el que toma la vocería pues es Labán. ¿Qué hace acá? No hay lloro. Tenlo por seguro que no hay lloro en esta despedida. Pero lo que hay es una oración de bendición en esta despedida.
porque es una oración totalmente convencida que la bendición que Rebeca iba a tener era una bendición tan grande que no se iba a poder contar. Sin imaginarlo, Labán, esta oración que él hace aquí de despedida por su hermana se ajustaba perfectamente ¿a qué? A la bendición que Dios le dio a Abraham. Por ende, que le da a Isaac, porque vuelve y más adelante se la repite Isaac. Por ende, se la da a Jacob. Y ahora nos la da a todos nosotros. Sin pensarlo o sin saberlo, Labán. Las palabras que está utilizando aquí, sé madre de millares, claro, es el deseo, era el deseo más grande de toda mujer de aquella época. Sé madre de muchos hijos. Sin imaginarlo, él está utilizando las mismas palabras que Dios utilizó para bendecir a toda la descendencia de Abraham. Sin saberlo. Es bien curiosa esta oración de él. Y termina diciendo esa oración: y poseen tus descendientes las puertas de tus enemigos. También hicieron la petición de que sus descendientes fuesen victoriosos todo el tiempo, en toda su tierra. Es curioso también aquí. No sé si a ellos le haya llegado el eco de que la tierra de Canaán era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, y estaban pidiendo por esa tierra, que pudiera conquistar esa tierra. No sé, pero lo que sí sé es que lo que está haciendo aquí Labán es una oración tan bonita que todo estaba enfocado dentro de los parámetros del Señor. Sin saber Labán que esas habían sido las promesas del Señor. O sea, esta oración no salió por voluntad propia de Labán. ¿Por qué lo digo? Porque hace 8 días veíamos las cualidades de Labán. ¿Quién era Labán? ¿Qué le importaba a Labán? Y eso que falta ver un poco más acerca de este personaje. Pero es una persona que si fuera devota al Señor, no lo creo. Segundo, vivía en una tierra que tenía muchos dioses. O sea, que conociera al Señor, a Jehová, ¿no? Y lo otro que reafirma que no lo conocían fue la respuesta que le dio Labán y Betuel al siervo. De Jehová ha salido esto, no podemos hablar ni malo ni bueno. No conocían la voluntad del Señor. Lo único que es que este deseo que salió del corazón de Labán lo puso el Señor, para reafirmar una vez más de que verdaderamente el Señor iba a cumplir las promesas dadas a Abraham por medio de Isaac a toda su descendencia. Y ya aquí entra otro personaje al cumplimiento de esta promesa, que es Rebeca. O sea que por ende sobre Rebeca iba a caer la bendición de la descendencia de millares y de toda una nación, toda una familia victoriosa todo el tiempo. Es bonita esta despedida. ¿Sí ve que hay romanticismo? Hay parte romántica también aquí en la Biblia. No todo es guerra, no todo es violencia, no todo es muerte, sino que vemos una disposición de una mujer a seguir el camino del Señor, confiando en el Señor, para cumplir los propósitos del Señor. Y vemos una familia en el cual, en una oración tan bonita, está reafirmando las promesas del Señor. Entonces, versículo 61, se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. No sé si aquí comenzó a llorar la mamá, Betuel, Labán, no sé si lloraron o no. Simple y llanamente llegó el momento de la partida de Rebeca. Rebeca se fue. Versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían.
¿Me lee el versículo 63, Alonso, por favor? Dice, Isaac salió a caminar al campo y vio que venía unos camellos. Gracias. Dice caminar. Reina Valera le utiliza la expresión meditar. Pero en el original, ese meditar es más orar. O sea que sería, y había salido Isaac, ¿a qué? A orar. Al campo a la hora de la tarde. Y algo chévere. Primero, el lugar donde estaba Isaac. El pozo del viviente. Que me ve. ¿Se acuerdan de este pozo? Ya lo estudiamos. Con un personaje también especial. Que sucedió algo muy especial en ese pozo. En ese lugar exacto. Por eso se le puso el pozo del viviente que me ve. Y lo que sucedió en este lugar fue por allá, con Agar e Ismael. Cuando Sara expulsa a Agar y a Ismael y se les acabó los recursos, los suministros, Ismael empieza a llorar con desespero. Y lo que hace Agar fue poner a su hijo a una distancia considerable y esperar que muriera su hijo y que muriera ella, porque según ella no tenía quien le sustentara, ni nadie veía por ella. Ahora sí nos vamos acordando un poco de la historia. Cuando se le apareció el ángel del Jehová y dice: el Señor ha escuchado el llanto de Ismael y le dio el recurso, el pozo, para que tomaran agua, y al mismo tiempo le dice: sobre Ismael será levantada una nación grande. Le da la bendición también para Ismael. Y es ahí donde Agar, muy sabiamente, le puso lugar el pozo del viviente que me ve. O sea, sí había acontecido algo importante ahí. La presencia de Jehová había estado ahí. Ahora Isaac sale al mismo lugar. ¿A qué sale? A orar. A orar. Y esto tiene mucha conexión, y ahorita vamos a ver algo. Sale a orar. Pero lo interesante es que Dios ordena todas las cosas para que salga al lugar exacto donde pueda mirar la caravana del siervo cuando venía. La pregunta es: ¿Isaac sabía que ese día iba a regresar la caravana? No. O sea, lo que está haciendo aquí Isaac es todos los días saliendo al lugar a orar y a esperar el regreso. El siervo le whatsappió para que estuviera preparado y viera. No, el enfoque aquí de este pasaje es que Isaac estaba esperando en oración, orando y esperando el regreso del siervo para ver a su futura, a su novia. Dios utiliza esta espera de Isaac y lo lleva al lugar exacto para que viera el momento preciso que su novia venía. Ordenó todas las cosas para que ellos se encontraran de una manera tan especial y tan bonita, que fue en el lugar donde la presencia de Dios había estado. Había dado una promesa tan bonita de una descendencia también para Ismael, pero al mismo tiempo donde Isaac oraba mientras esperaba a Rebeca. Algo muy bonito. La pregunta es, varones, los que no se han casado aún, ¿cuánto están orando por su futura esposa? Isaac no se sabe cuántos oró. 3 meses aproximadamente de viaje de ida, 3 meses aproximadamente de viaje de regreso, quiere decir 6 meses, medio año. No dice en qué momento comenzó a orar Isaac por el siervo, ni siquiera por Rebeca, porque él no sabía quién iba a traer el siervo. A orar por el siervo y a orar por su futura novia. La pregunta es, ¿qué tanto estamos orando para eso? O por ese punto. Algo que aprendemos aquí es orar. Pero al mismo tiempo podemos ver otro paralelo
de Cristo con la iglesia también. Y es muy bonito. ¿Por qué razón? Nosotros la iglesia, ¿qué somos para Cristo? Su novia, ¿cierto? Su novia. ¿Y él qué hace en este momento por su novia? Intercede por su novia. Está orando por su novia todo el tiempo. La está purificando, está orando, está intercediendo, está colocando a su novia en la presencia de su Padre todo el tiempo. Para cuando llegue el momento de juntarse con su novia, tenga una novia pura, solo para él. Sea lo que está haciendo Isaac, es una forma muy sana y es un paralelo muy claro con Cristo y la iglesia, pero al mismo tiempo es un aprendizaje para nosotros, los varones, los que ya están casados. ¿Cuánto oraron por su novia? Hombres, mujeres también, porque también las mujeres deben orar por sus maridos. ¿Cuánto tiempo han orado, o oraron, o van a orar, o han orado en este caso? ¿Sí es lo bonito y lo profundo que fue esta última sección? Porque el tener un corazón dispuesto para seguir el siervo, para cumplir el propósito de Dios, al mismo tiempo me lleva a tener un corazón dispuesto ¿a qué? A orar. A orar. Y vamos a ver más adelante que ella sí probablemente estaba orando por la reacción que tuvo cuando lo vio de lejos. Pero hay que orar. Claro, no tienes gustos, ¿no? Y entre gustos no hay disgusto, dicen por ahí. Y uno se deja guiar mucho, ¿por qué? Por lo que tenemos enfrente. Claro. Pero ¿cuál es el consejo de Dios? No se dejen guiar por lo que tienen delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque el hombre solo puede ver lo que hay delante de sus ojos. Pero Dios conoce el corazón de cada persona. Y ese consejo se lo dio a un profeta de él, cuando iba a hacer la elección de un rey. Imagínense, en un punto tan importante le dio ese consejo. Pero es que ese consejo aplica para todas las decisiones de la vida del ser humano. Por eso hay que ser siervo también prudentes, orando, pacientes, orando. En este caso, Isaac también ejercitó la paciencia, orando. ¿Qué tanto los solteros estamos orando por eso? Es una buena pregunta. ¿Es mal orar por su futuro o su futura? No, es bíblico. Es bíblico. Ya quedé hablando con alguien, le dije yo, ¿quién sabe dónde está la mía? Me dijo, lo que sí muy probablemente es que debe que estar orando por usted. Fue la respuesta que me dieron. Y yo, sí, tiene toda la razón. Y este punto, vemos que no es un romanticismo como el mundo lo quiere vender. Como que, ay, las maripositas en el corazón, lo vi, ay, quedé flechado, ay, el mono y azul de 1,90, muy acuerpado. No es ese romanticismo que el mundo quiere vender. No es que, ay, lo vi, me impactó y me enamoré. No. O como lo que está saliendo hoy en día, ¿tú crees en el amor a la primera vista? No, entonces vuelve a pasar por el frente mío. No, no es ese romanticismo. Lo que vemos es un verdadero amor. Y un verdadero amor conlleva decisiones radicales. ¿Desde dónde comenzó la decisión radical en esta historia del romance? En el simple y llana respuesta de Rebeca, sí, iré. Ya es una decisión radical. ¿Por qué es una decisión radical? Estaba dejando a su tierra, a su parentela, a la casa de su padre. ¿A dónde? A ir a un lugar que ella no sabía, que no conocía. Fue tanto que el siervo le dijo, bueno, ¿y si la muchacha no quiere venir hasta por acá? Le dijo a Abraham, decisiones radicales. El amor es eso, decisión. También el amor es ¿qué es? Confianza.
¿Confianza en quién? ¿En la pareja? Rebeca no conocía a Isaac. Isaac no conocía a Rebeca. Nunca se habían visto. ¿Sí? No. Confianza en el Señor. Y esa confianza en el Señor me lleva a un tercer paso. Y ese tercer paso es a orar. A orar. Isaac no sabía cómo iba a ser Rebeca. No conocía el genio de Rebeca. Es mujeres, perdón, pero pues ustedes tienen genio. Parece como la lámpara de Aladino. Y todos los hombres como que así. O sea, así. La flota tatico y sale el genio. Oigan, muchachos, no sean así. Yo aquí puedo ver la cara de todos. Isaac no conocía el genio de Rebeca. No sabía las costumbres de Rebeca. No sabía nada. Igual Rebeca no sabía nada de él. No sabía si era un hombre esforzado y valiente o un hombre perezoso. No sabía. No sabía si era un hombre que pudiera suplir las necesidades de la casa o simplemente un hombre en el cual estaba enaguado en las faldas de la mamá y del papá. Bueno, del papá porque ya la mamá había muerto. No sabía si era un hombre capaz de sostener un hogar o estaba esperando que su papá muriera para heredar todo. Si era chusco o era feo. No sabía. No sabía si era elegante así como el pastor Felipe o era feo. No sabía, o sea, literalmente no sabían nada el uno al otro, pero sí confiaban en el Señor y oraban por él, por su pareja. Y oraban por su pareja. Esa confianza en el Señor me lleva a mí a orar. A orar. ¿Y qué pasó? Versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene allá por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por su mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esto fue un acto muy bonito de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios. ¿Qué acto? Claro, Isaac la vio desde lejos, Rebeca también lo vio desde lejos. ¿Y qué dijo? ¿Y qué hizo? Corrió hacia él. Corrió hacia él. Pero algo que podemos ver es cómo Isaac fue consolado con el amor, o al amar más bien a su esposa. Para Isaac fue consuelo. Pero ¿qué tuvo que haber hecho Isaac? Amar a su esposa. Versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre y tomó a Rebeca por su mujer y la amó, y se consoló Isaac en ella. Varones, ¿quieren encontrar consuelo con sus esposas? Hagan un simple y llano acto. Hoy estamos viendo actos simples, pero radicales. ¿Qué hagan? Amen a su esposa. Simple. No se crean los machos de los machos, y que manda aquí soy yo. Es que usted tiene que hacer lo que yo digo y punto. O a veces se vuelven tan teólogos que dicen: es que el Señor me puso por cabeza de esta casa, entonces todos me tienen que obedecer. Amen a sus esposas. Hombres que todavía no se han casado, cuando se casen,
amen a sus esposas. Que sea cansona, que sea regañona, que sea peleona, que mire, que lo estrese, que esto, que aquello. Analicen cómo están comportándose con sus esposas. Sencillo. Algo que hemos podido aprender durante todo este estudio es que las mujeres no molestan porque sí. Molestan por algo. Bueno, hay excepciones de la regla. Porque, ¿por qué tuercen la cara, muchachos? No sean así. O sea, las mujeres no molestan porque sí, en serio, créanlas que no. Y lo he podido comprobar bíblicamente. O sea, las mujeres molestan por fallas del varón. Simple. O sea, si estaban muy contentos porque le estaban dando duro a las mujeres, pues varones, así los quería ver, con la cabeza agachada. Hay fallas en los varones, por eso las mujeres molestan. ¿Quieren encontrar consuelo en sus vidas, varones? Amen a sus esposas. ¿El Señor a quién manda a amar? ¿A las esposas, a los esposos? ¿O los esposos a las esposas? Muy bien, los esposos a las esposas. ¿Por qué razón? ¿Si alguna vez se han preguntado el por qué? ¿Por qué no le dice esposas amen a sus maridos? ¿No se han preguntado? La respuesta es muy simple. Ustedes, mujeres, mueven más por los sentimientos, por las emociones, por el trato. Ustedes son más de esa forma. El Señor las ha hecho así. Emocionales, gracias. Esa era la palabra. Ustedes son así. El Señor las hizo y las formó así. Nosotros los hombres, ¿cómo somos? Más racionales, más bruscos, más brocha. O sea, nosotros somos sin sentimientos. Como me dirán a mí, esta cosa ni sentimientos tendrán. Así me han dicho. Y muy probablemente es cierto. O sea, uno de hombre muchas veces actúa sin poder sentimientos por delante y sin darse cuenta que está afectando también a quién, a su esposa, a esa yo idónea, que sí se mueve más por las emociones. Entonces, como el Señor nos formó así, de esa forma rígida, dura, que no expresamos las emociones, no expresamos los sentimientos, sino que si la esposa le pregunta a uno, ¿me ama? Y uno le responde, usted ya sabe que la amo, pues por algo me la he aguantado tanto tiempo. No respuesta, o sea, no es forma. Créalas que no. O sea, si una mujer pregunta un simple te amo, ¿qué le cuesta decir? Sí, te amo. Pero es que, pues ya sabe usted, pues aguantándome las 50 años, pues algo tengo que demostrarle, ¿no? No es forma, muchachos. Varones, no es forma. Créalas que así no va a encontrar consuelo en quién, en su esposa. ¿Qué va a encontrar? Y con una respuesta así. Muy probablemente que le saque el genio a su esposa, porque ahí la flotó, salga el genio de la lámpara y darme una pelea. En cosas simples, no estoy metiéndome en la cosa de ninguna, estoy mostrando cosas sencillas, simples, porque el texto me lo muestra. El texto me lo muestra, el texto me está mostrando cómo debe ser el trato del varón hacia su esposa, para hallar consuelo en quién, en su esposa. Vayamos un momento a Proverbio 18:22. Proverbio 18:22. Jordan, si lo entiende, lo lee fuerte, por favor. 18:22. Dice, que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. Pero ¿qué tipo de esposa? Una esposa como Rebeca. Una esposa dispuesta. Una esposa con corazones dispuestos. Léalo, Alonso. Está que se lee. No, así que si lo pones, encontrar una buena esposa, Ajá. pues encontrar el bien. Pues eso muestra que el Señor está contento contigo. ¿Cómo usted sabe que es una buena esposa? Cuando está dispuesta al mandato del Señor. Cuando está esa disposición al mandato del Señor, ¿la lleva a qué? A orar. A orar. Y a orar.
Mujeres, ¿quieren que sus maridos no sean tan brochas, como se dice en términos coloquiales aquí del Huila? ¿Saben qué tienen que hacer? Oren. Oren. No peleen, no les echen tanta cantaleta. O sea, un hombre no cambia por la cantaleta de ustedes. No lo va a hacer. Nosotros los hombres somos masoquistas, ¿sí lo sabían? Por entre más cantaleta den, pues más... como que... Y el día que no den cantaleta, ya está como rara usted, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy no ha echado ni una cantaleta. Y búsquenle para que le echen cantaleta. Así somos nosotros, sí, así somos nosotros los hombres. Pero si quieren cambiar el corazón de su marido, oren. Sean mujeres sabias, como Rebeca. Oró, estuvo dispuesta y en esa disposición oraba. Sean mujeres sabias como Sara. ¿Qué hacía Sara? Oraba. Oraba. Y se me fue el tiempo. Algo que podemos aprender en la disposición es la disposición de la novia y el saber que la estaba esperando ¿quién? Isaac. Y como es un paralelo con la iglesia y Cristo, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros al saber que nos espera nuestro esposo allá en los cielos? Si estamos dispuestos a decir sí, iré al llamado que él hace, podemos seguir teniendo miles de excusas por delante. Varones y mujeres, en el tiempo de Dios, Él llevó a la mujer indicada a Isaac para hallar consuelo. Él la llevó. En esta predicación, esta frase me hizo recordar a alguien que me ama mucho y me dice, espere en el tiempo de Dios que el Señor le va a traer la persona adecuada. Sí, amén. En el tiempo del Señor llevó a la persona adecuada para la vida de Isaac, para que hallara consuelo. Los que están solteros todavía, esperen. Pero en esa espera, tienen que hacer algo súper importante. Y es orar. Isaac estaba esperando, sí. Pero no estaba esperando acostado en la tienda de su madre, rascándose el ombligo, como dicen las mamás cuando vienen con los hijos. Es que ustedes no hacen, no rascarse el ombligo. No estaba rascando el ombligo. Isaac estaba orando. Sí debemos que esperar y el tiempo de Dios va a llegar la persona adecuada, indicada, va a llegar una buena mujer, como dice la versión de Alonso, a nuestras vidas, y es ahí donde vemos la benevolencia del Señor, pero eso me lleva a mí a ¿qué? A orar. Los que están casados, amen a sus esposas para que encuentren consuelo en ella. Si ven que su esposa ya lo tiene cansado, aburrido, ya no sé qué hacer con usted, no hace sino molestar, analícense en ustedes mismos. O sea, el problema no está en su esposa, el problema no está en su esposo. El problema ¿dónde está? En usted. Analícense en ustedes mismos. Varones, ¿quieren que lo traten como reyes? Los que están casados, pues sencillamente tratan a sus esposas como reinas. Simple. Hoy estamos viendo cosas simples, pero radicales en las vidas. ¿Cómo encontró consuelo Isaac cuando amó a su esposa? Cuando le dio el lugar a Rebeca como su esposa, no como un traste más de la casa, como su esposa. Pero vimos el tercer personaje, ¿no? Una esposa dispuesta. Pero hay algo también, nuevamente, del siervo. Este siervo está hasta el final. Y está el versículo 66. Entonces, el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Claro, nosotros somos la novia de Cristo y nosotros estamos esperando
a nuestro novio y debemos estar dispuestos para nuestro novio todo el tiempo. A lo que Él mande, sí iré. Pero también somos los siervos. También somos los siervos. ¿Y qué va a hacer nuestro Señor? ¿O qué debemos que hacer nosotros frente a nuestro Señor? A rendir cuentas. Debemos que rendir cuentas. Este criado, ¿qué hizo frente a Isaac? Rindió cuentas. Le contó todo lo que había hecho. Todo el paso a paso. ¿Qué debemos que hacer nosotros con nuestro Señor? Rendir cuentas. ¿Somos la novia? Sí. ¿Somos los siervos? Sí. Debemos estar dispuestos como la novia de todo lo que el Señor mande. Sí, iré, sí. Debemos que rendir cuenta de todo lo que hacemos. Sí. Esa es la relación que tenemos nosotros para con Dios. Sí. Debemos que rendir cuenta de todo lo que hacemos, para que en el día postrero se puedan escuchar estas palabras. Mateo capítulo 25. Y con este acabo. Mateo capítulo 25, versículo 23 en adelante. Dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar esta expresión? Amén. ¿Qué debemos que ser? Buenos siervos. ¿Va a llegar el día que vamos a rendir cuentas? Sí. Sí. Y Dios quiera que todos nosotros podamos escuchar esta expresión. Buen siervo y fiel. 25-23. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué pasó con el siervo de Abraham cuando le rindió la cuenta, razón a Isaac? Entró en el gozo de su Señor. Ya descansó de la misión. Fue liberado de esa carga. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando rindamos cuenta a nuestro Señor y hayamos sido buenos y fieles siervos? Vamos a entrar al gozo de nuestro Señor. Pero también se va a escuchar esta expresión. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Va a haber dos expresiones ese mismo día. Dos expresiones del mismo Señor. ¿Cuál quieres escuchar? ¿Buen siervo y fiel? ¿O siervo inútil? Ambos tienen consecuencias para toda la eternidad. Entrar en el gozo o ser echado afuera en el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la expresión que quieres escuchar?